Y el tema de esta conferencia es Accesibilidad, Barreras y Soluciones, por la doctora Laida Susana Julio Quiñones. Ella es fonoaudióloga colombiana de Planeta Rica, Córdoba, egresada de la Universidad Iberoamericana de Bogotá, con experiencia en educación inclusiva. Trabaja en la Secretaría de Educación de Córdoba implementando estrategias para atender a estudiantes con discapacidades y talentos excepcionales. Además, ha trabajado en el sector salud, en rehabilitación y prevención auditiva, contribuyendo al bienestar de poblaciones vulnerables. Disfruten la conferencia. Mi nombre es Laida Susana Julio Quiñones, soy fonoaudióloga con una experiencia a nivel clínico y a nivel educativo en todo lo que marca la educación inclusiva. En el día de hoy vamos a mirar unos temas muy interesantes que enfoca todo lo que son las barreras, la accesibilidad y todo lo que es la normativa en cuanto a lo que marca la educación inclusiva. Eh, Vamos a mirar una presentación muy extensa un poquito, pero vamos a detallar poco a poco todo lo que es la normativa, todo lo que son las barreras, ¿sí? Todo lo que es el DUA, un poquito de lo que es la valoración pedagógica y el PIA. ¿Listo? Entonces, miremos un poquito la presentación. Retomar todo lo que vamos a mirar el día de hoy. Bueno, tenemos un video ilustrativo, ¿cierto? Que nos va a ejemplificar un poquito lo que es la educación inclusiva, la socialización de los ejes temáticos, la ley de inclusión, el decreto 1421 del año 2017, el diseño universal del aprendizaje, la valoración pedagógica y el plan individual de ajuste razonable, que es esa carta de navegación que tenemos en la educación inclusiva para nosotros poder brindar esas estrategias que tienen los chicos en el aula y los docentes en general. Entonces, no sé si miremos aquí un poquito lo del video. Educación con todos y para todos. La educación inclusiva es un proceso permanente que busca identificar las características particulares de los estudiantes, que a través de esa identificación la institución pueda ofertar una educación con calidad. Para mí la educación inclusiva es ese espacio, es la oportunidad que se tiene, que todos participemos de manera igualitaria a partir de las potencialidades, las capacidades, las fortalezas y algunas debilidades que cada persona tiene, y con ello poder acceder a la educación, a la formación de manera igualitaria, desde el referente básico que tenemos nosotros en la institución, que es la diversidad. Los retos que se generan, pues específicamente es seguir en el proceso de aceptación y de reconocimiento y valoración de la población con discapacidad, que ellos tienen unas características y unas potencialidades diferentes y que hacen parte de la sociedad y que igual que todos los seres humanos también tienen el derecho de participar y de gozar de todos los beneficios que le ofrece su contexto. El aspecto de cómo vemos la inclusión, no solamente como aquellos que están en condición de discapacidad y entran al aula para hacer un tipo de adaptaciones específicas, sino aquellos que también, por sus diversas formas de pensar, pues también deben ser incluidos. Los profes, algunos dan la posibilidad de que esta población merece como reconocimiento educarse con el otro que no tiene la discapacidad. Mi experiencia ha sido muy bonita, pues he tenido la oportunidad de conocer diversos niños y sus diversas formas de ellos adquirir el conocimiento, porque cada niño tiene una forma muy particular de empezar a aprender. Es saberle llegar al niño y aprender a utilizar lo que tengo a mi alrededor, bien sea material, y como le decía, los mismos estudiantes me sirven de apoyo para ellos. Bueno, ha sido muy importante, por ejemplo, cuando hacemos el proceso en la escritura, en matemáticas, la forma en que nos enseñan. Ha sido algo muy importante como estrategia y a nivel cognitivo aprendido. Cuando los estudiantes, por experiencia propia, se apropian de unas herramientas tangibles, avanzan. La integración es básica para todos. Ellos no miran diferencias, siempre están en pro de cómo le puedo colaborar a mi amigo.
los profesores siempre están pendientes de mí mientras, mientras que yo aprendo de las áreas. Pero si hay unas injusticias de que yo no entiendo del colegio, pues a veces yo digo a la profesora, pero a veces tengo compañeros que siempre me ayudan a hacer los trabajos de mientras que yo no entiendo. Entonces yo digo a mis amigos de que me enseñan y ahí sí voy adelantando. Aún así, me parece que metodológicamente lo que hace uno es abrir el proceso en el aula didáctico para que todos puedan estar incluidos dentro de, y el proceso y el sistema que se dé en el aula no sea un sistema solamente y exclusivamente para unos cuantos que tienen determinado aprendizaje. Una cosa importante es la actitud del maestro, es la actitud que te permite saber que el otro es un otro importante tanto como tú, que tú no tienes poder en el aula, que tú construyes con el otro, que eres una autoridad importante y que los niveles de respeto pues permiten la construcción colectiva del aprendizaje, pero que estoy con un otro que es igual a mí y que tiene los mismos derechos y que también está creciendo y aprendiendo igual que yo. Y aquí en la institución sí se ha observado que tanto los estudiantes oyentes como sordos se integran sin dificultad, independiente de la diversidad que tengan, y es una fortaleza muy positiva. La educación inclusiva es el principal proceso que se necesita para llevar a cabo un ejercicio de inclusión social. A partir de aquí tenemos que tener la concepción de que todos tenemos los mismos derechos y que nuestro país nos está brindando esas herramientas para que todos nos sintamos con los mismos derechos y hagamos el ejercicio de estar en una comunidad de paz. Bueno, entonces acabamos de ver un video muy ilustrativo de todo lo que enmarca la educación inclusiva y cuál es la metodología y cuál es la importancia de saber que el otro es un otro diferente, pero que también tiene los mismos derechos. Bueno, entonces vamos a empezar identificando cuál es el concepto de discapacidad según la ONU para poder desglosar desde allí hasta donde llegamos hasta el decreto 1421, que es el que marca la educación inclusiva en Colombia. Entonces, según la ONU, se puede decir, y según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se dice en el artículo 24 que todos los estados, ¿sí?, deben reconocer el derecho que tienen las personas con discapacidad en la educación inclusiva y este debe tener cero discriminación, ¿sí? Y tiene que estar sobre la base de igualdad en todos los estados y que aseguren que ese estudiante puede estar incluido en el aula escolar. Esto es lo que marca o lo que se dice según la ONU. Ahora vamos a mirar esa ley, cómo llegó esa ley aquí en Colombia, que se marca también desde la ley 1618 del 2013. Desde esta se puede decir que hay un cumplimiento de derechos, ¿sí? Y que este chico tiene que estar incluido tanto en la educación, en la salud, en el aula, en el trabajo, en el transporte y la cultura, porque bien sabemos que cuando nosotros hablamos de discapacidad, este es una característica, ¿sí?, que se ve no solamente en un solo entorno, sino que es enmarcada en todos los entornos en el que ese chico, ese estudiante está inmerso. Entonces, sobre esta ley se decía que la discapacidad y la educación inclusiva se miraba como unas necesidades educativas especiales donde mirábamos al niño en una segregación, ¿sí? Y lo que buscamos en este entonces, con este decreto que vamos a mirar, es que el niño no esté segregado y que sus características y su metodología de aprendizaje no sea diferente, sino igual a todos. Entonces, sobre esto se buscaron unas medidas pedagógicas para poder compensar que estas estrategias estén acuerdo a cada individuo y que no sea prácticamente segregado y que su metodología sea únicamente o individualizada. Entonces, de acuerdo a esto se marcó que para yo poder realizar una metodología más diversa, debo hacer unos ajustes razonables, ¿sí?, donde yo puedo garantizar que ese niño esté inmerso en el aula escolar y que no tenga realmente una diversidad o una distinción como tal dentro del aula escolar. ¿Cómo lo hago? Diseñando unos currículos y realizando o buscando unas estrategias metodológicas que cumplan, ¿sí?, con esa característica especial que tiene ese niño dentro del aula. Entonces, en cuanto a esto, hablamos sobre lo que es la ley 1618 de 2013.
Ahora sí, vamos a llegar a lo que es el decreto 1421 del año 2017. Y lo que este decreto busca es regular en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con los niños con discapacidad en los diferentes niveles que son preescolar, básica primaria, básica secundaria y básica académica, que son los que todos los niños como tal hacen el recorrido. Este decreto tiene un objetivo principal, ¿sí? Que es reglamentar la prestación del servicio educativo a la población de discapacidad desde el acceso, la permanencia, la calidad y la promoción. Cuando nosotros hablamos de acceso, nosotros definimos que ese niño debe tener la garantía en que esté realmente en una institución educativa cercana, donde él pueda tener accesibilidad y pueda llegar, ¿sí? A adquirir los procesos académicos que realmente necesita. Cuando hablamos de permanencia, es que yo debo garantizar que ese niño dentro de esa institución educativa cumpla todos los ciclos que debe de cumplir cuando yo enmarco con las estrategias, sí, y debo garantizar esa permanencia de la institución educativa donde yo puedo flexibilizar tanto a la comunidad como el currículo como tal. En la calidad y la promoción, yo debo garantizar que esa calidad educativa de ese estudiante sea lo mejor posible, ¿sí? Y lo pueda promocionar, que no simplemente deba, como hacíamos en tiempos pasados, que ese niño repetía miles de veces, puede ser el primero, y yo debo garantizar esa promoción porque bien sabemos que los chicos con discapacidad pueden llegar, ¿sí? A terminar todos sus niveles académicos, incluso graduarse y llegar a ser buenos trabajadores en el ámbito laboral. Entonces, el decreto también, dentro de este, tenemos una oferta educativa pertinente. Esta oferta educativa lo que busca es, como les decía, garantizar que la institución educativa en donde él esté sea la institución educativa más cercana que esté cerca a su casa. Uno, para garantizar el acceso, la participación a nivel social y cultural. Esta misma oferta, sí, nos brinda dos alternativas. Una oferta bilingüe bicultural que es ofrecida para la población con discapacidad auditiva y dentro de estas encontramos la lengua de señas colombiana y encontramos el chico con discapacidad auditiva, pero que es usuario de lengua de la lengua de la lengua española. En esta oferta también encontramos una oferta hospitalaria domiciliaria que es muy importante porque anteriormente no identificábamos cuáles eran esos chicos que dentro de un sistema de salud no podían avanzar o quedaban estancados en su proceso académico. Esta oferta hospitalaria domiciliaria nos ayuda a que estos chicos con discapacidad o con cualquier condición, sea un cáncer o una enfermedad terminal, puedan también tener la efectividad de cumplir con todos sus metodologías y cumplir con sus DBA de acuerdo a la institución educativa y ellos puedan culminar todo su proceso académico. Aparte de la oferta hospitalaria, también encontramos la oferta de formación para adultos que también se enmarcan dentro del decreto y este puede ser brindada en las instituciones educativas donde tenemos nuestra edad. Ya sabemos que muchos de estos chicos con discapacidad tienen una edad superable a los 18 años, pero que ellos también pueden estar inmersos dentro del aula educativa y esta oferta también la podemos brindar. Igual con ellos también podemos brindar estrategias y metodologías excelentes para que ellos puedan culminar este proceso. Dentro del decreto también encontramos unas responsabilidades, ¿cierto? Estas responsabilidades, ¿de dónde se enmarcan? Empezando desde el Ministerio de Educación. Desde el Ministerio nos brindan a todas las secretarías de educación de los departamentos unas asistencias técnicas a todos los establecimientos educativos que buscan que todos los docentes estén capacitados y formados para identificar cuáles son las estrategias y las metodologías que deben utilizar para poder ubicar o tener a estos chicos con discapacidad dentro del aula. Estas secretarías o este Ministerio de Educación nos brinda a las secretarías de educación departamentales, ¿sí?
una prestación en las asistencias técnicas pedagógicas en cada instituciones educativas. 2, apoyar en la consolidación de los PIERS y los PMI. Muchas veces decimos, bueno, pero hay chicos con discapacidad, pero ¿cómo hago yo o cómo reglamento y argumento, ¿sí?, que estos niños puedan permanecer dentro del aula si realmente muchas veces no, dentro de mi PMI, no lo articula? Esto lo debemos hacer porque no solamente es buscar la estrategia dentro del docente, sino que toda la institución y toda la población tengan realmente las bases y las estrategias para que estos chicos también estén inmersos a nivel social y cultural. También encontramos, ¿sí?, apoyar a los procesos de ajuste razonables, ¿sí? Debemos ajustar cuáles son la manera de que estos chicos puedan estar inmersos en esos manuales de convivencia que también se enmarcan dentro de la educación inclusiva. Y por último, realizar un informe anual al MEN sobre cuál es el impacto que tienen estas estrategias en la educación inclusiva en la implementación. Anualmente hay que hacer un informe de cuál es el impacto que tenemos para que estos puedan ir avanzando y ir implementando nuevas metodologías. Este decreto también nos da unos recursos, ¿sí? Y estos recursos son llegados directamente a las Secretarías de Educación certificadas. En Córdoba, las Secretarías de Educación certificadas que nosotros identificamos son Lorica, Sagún y Córdoba como tal, Montería, ¿sí? Son las certificadas y de acuerdo a esas secretarías, ellas debemos enviar un informe de estudiantes con discapacidad para que para nosotros poder identificar en cada institución educativa y poder llegar allá a dar las capacitaciones que se necesitan a todos los docentes, ¿cierto? Estas secretarías, sí, brindan a todos los docentes un apoyo pedagógico, apoyos pedagógicos como intérpretes y unos materiales. Cuando estos chicos están identificados en el CIMAR y nosotros podemos caracterizarlos, ¿sí?, desde la institución educativa, hay un apoyo que es el apoyo docente pedagógico, ¿sí?, un intérprete cuando el chico tiene una discapacidad auditiva y hay dos modalidades, que la hablábamos anteriormente, que es la bilingüe bicultural, donde el chico de cero, ¿sí?, o de primero a quinto, el niño tiene un modelo lingüístico que me va a ayudar a mí o al docente a buscar todas esas metodologías y estrategias y culminar con todas las metas y objetivos que tengo propuesto para cada área. Y cuando ya el chico está en sexto, ¿sí?, es un intérprete quien hace el acompañamiento al docente para también culminar ese proceso en todo lo que enmarca la secundaria. Entonces, miren lo importante que es identificar al chico, caracterizarlo para que puedan llegar las ayudas desde el Ministerio de Educación, desde las Secretarías de Educación certificadas y los materiales que son muy chéveres y muy buenos desde que el niño pueda estar caracterizado en el CIMAR. Bueno, el decreto también enmarca unas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, ¿sí?, donde busca una descripción del estudiante con discapacidad, un ajuste razonable, ¿sí?, sobre el currículo y un acta de acuerdo donde participan los profesionales de apoyo que están en la institución educativa, los acudientes, los docentes y los directivos y principalmente en la familia. Bueno, hasta aquí hemos llegado a todo lo que marca todo lo que es la normatividad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de normatividad sabemos que hay una reglamentación y que por esta nosotros nos basamos para poder decir definitivamente hay una ley que cobija a estos chicos con discapacidad en la institución educativa. Ahora vamos a mirar un tema muy importante, ¿sí?, que es el diseño universal para el aprendizaje, donde nosotros identificamos cuáles son esas estrategias, esas barreras, ¿sí?, que nosotros debemos superar, ¿sí?, para llegar hasta el plan individual de ajuste razonable. Entonces, en primera instancia vamos a mirar o vamos a identificar qué es eso del plan individual de ajuste razonable o el DUA como tal. El diseño universal para el aprendizaje DUA, ¿sí?, es un modelo teórico práctico de enseñanza que lo que busca es mirar esas estrategias que tiene cada estudiante de acuerdo a sus características. Cuando yo realizo
caracterización o cuando yo conozco a mi estudiante, yo puedo identificar cuáles son esas potencialidades y esas habilidades que tiene cada estudiante para yo poder basarme en esas, ¿sí? Y cumplir con mis metas y mis objetivos de manera óptima. Basado en la investigación y la práctica educativa, se establece un marco en el diseño flexible del currículo. ¿Qué quiere decir este? Que los diferentes componentes, ¿sí? Y objetivos y contenidos de este, yo los puedo adaptar a cada situación individual de cada estudiante con discapacidad para crear contextos inclusivos de aprendizaje en los que todos los estudiantes puedan aprender. ¿Qué es el diseño universal para el aprendizaje DUA? Según el decreto 1421, entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer asequibles y significativos las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. Cuando yo valoro la individualidad, yo identifico que el estudiante no únicamente es un estudiante diverso que me va a responder siempre a la misma actividad, ¿sí? Y no voy a tener en cuenta las características de este para poder avanzar. Entonces, cuando yo hablo de diseño universal para aprendizaje, yo voy a identificar cuáles son esas barreras, esas estrategias que me van a ayudar a mí a cumplir con todos los objetivos que realmente enmarca el diseño universal de aprendizaje. Entonces, encontramos unos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos del diseño universal para el aprendizaje? Eliminar barreras para el aprendizaje. Cuando yo elimino e identifico las barreras para el aprendizaje, yo puedo incrementar esas oportunidades de ese estudiante y del aprendizaje dentro del aula de clase. Y posterior, entonces, genero unas estrategias de aprendizaje que no solamente me van a ayudar a mí, ¿sí? Como docente, sino que también voy a buscar un trabajo colaborativo dentro de los mismos estudiantes para generar esas estrategias de aprendizaje, no solamente para mí, sino para mis compañeros y para el mismo chico como tal que tiene la discapacidad. Entonces, vamos a identificar cuáles son esas barreras o cómo elimino yo esas barreras del aprendizaje. Bajo el enfoque de la educación inclusiva, se ha generado el concepto de barrera, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de barrera, es un mecanismo que yo busca como para borrar ese paradigma que yo tengo en el que el chico solamente debe aprender de una sola manera y no me acuerdo o realmente hago o que ese chico sea segregado y que no realmente busque la estrategia para cumplir con mi objetivo. Pero cuando yo hablo realmente de eliminar las barreras, yo lo que busco es identificar las características y habilidades de este estudiante y buscar, ¿sí? Cuál es ese estilo y ese ritmo de aprendizaje que tiene ese niño para poder llegar a él. Entonces, cuando yo elimino barreras, vamos primero a identificarlas, ¿sí? ¿Cuáles son las barreras? Entonces, encontramos diversos tipos de barreras. Barreras culturales o sociales. ¿A qué hace referencia de pronto estas barreras? Se hace identificación a todas esas características y comportamientos que tenemos, puede ser desde el entorno o puede ser desde a nivel personal, que no me dejan, ¿sí? Llegar a cumplir con mis metas y objetivos. Y dentro de esta tenemos tanto las actitudinales y las ideológicas. Cuando nosotros hablamos de actitudes, podemos encontrar lo que es la apatía, el rechazo, la indiferencia que muchas veces encontramos en las instituciones educativas, el desinterés, la discriminación, ¿sí? Que las encontramos bastante en las instituciones educativas porque no sabemos, ¿sí? Ayudar, ¿sí? O aceptar que el otro es diferente a mí y que puede aprender de una manera diferente, ¿sí? La exclusión, el acoso, la ausencia de dificultades de comunicación, entre muchos, porque muchas veces no sé cómo comunicarme con ese chico con discapacidad, y la sobreprotección, que también está muy identificado y marcado porque como mamá o como papá, cuando quizás como docentes vamos a hacerle llegar a ese padre de familia que el niño tiene una dificultad, encontramos una barrera porque ese papá, ¿sí? Y es normal que haya una sobreprotección y una limitación, ¿sí? En dicho acudiente para aceptar esa discapacidad. Entonces, miren todas las que podemos identificar como actitudinales. Encontramos también las barreras ideológicas, ¿sí?
que muchas veces se identifican por el desconocimiento, ¿sí? Hay ignorancia, ¿sí? Muchas veces encontramos papás y acudientes que no entienden, ¿sí? Qué es una discapacidad, de dónde viene, por qué se caracteriza, por qué mi hijo es así, o por qué mi chico es así, o por qué el profesor me está diciendo a mí que es que mi hijo tiene una dificultad. Etiquetas, encontramos etiquetas muchas veces en el mismo sistema educativo, encontramos etiquetas que no deben identificarse, no reconocer lo que sí se puede hacer con ese estudiante, las bajas expectativas por parte del docente, ¿sí? Paradigmas erróneos entre la diversidad, los prejuicios, el bajo significado y sentido de la educación y los estereotipos ante la diversidad. Entonces, miren que encontramos dentro de estas las barreras actitudinales y las ideológicas. Ahora vamos a mirar las barreras políticas. ¿A qué hacen referencia estas barreras políticas? Dentro de estas barreras se puede identificar aquellos aspectos que guardan relación con la normatividad. Puede pasar que conocemos la ley, ¿sí? Conocemos el decreto, pero hacemos un poco cumplimiento de este y lo que hacemos es una segregación y no realmente buscamos, ¿sí? Cumplir con el objetivo que se tiene dentro del decreto 1421, que es la implementación de nuevos mecanismos para favorecer la inclusión y la atención a la diversidad. También encontramos las barreras físicas, ¿sí? Se dice que cuando nosotros identificamos a los chicos con discapacidad, que pueden ser muchos, ¿sí? Y dentro de las discapacidades encontramos las discapacidades físicas, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial y la discapacidad múltiple. Dentro de estas discapacidades, ¿sí? Están las físicas, que son esas discapacidades donde quizás no tienen el acceso, ¿sí? No tienen la posibilidad de que ese chico esté en un aula escolar porque la infraestructura de esta institución educativa no está adaptada para él. Entonces, ¿qué barreras podemos identificar aquí? La infraestructura inadecuada, ¿sí? No hay realmente unos mobiliarios, unas rampas adecuadas para estos chicos. Hay una falta de apoyo en recursos y materiales específicos para la adaptación de estos. Por ejemplo, podemos tener ese chico que tiene una discapacidad visual y la adaptación de la iluminación, ¿sí? De ese entorno educativo no es la mejor, ¿sí? No encontramos de pronto el mejor tablero donde quizás la iluminación del mismo tablero me dificulta, ¿sí? Poder cumplir con la estrategia de esa actividad que tiene ese docente. Ausencia de recursos tecnológicos, que es uno de los más importantes, y yo creo que para llegar realmente a buscar una estrategia comunicativa, nos damos cuenta que los chicos de ahora saben manejar mucho más la tecnología que anterior al método básico que tenía todo docente. Entonces, miren que la tecnología también se puede utilizar, ¿sí? Pero también puede ser una barrera cuando la institución educativa o como yo como docente no busco la posibilidad de que este chico acceda a la tecnología. Eh, el transporte o acceso dentro del sistema educativo es ineficientes. Hablábamos de cuando yo tengo o yo brindo una oferta educativa, yo debo garantizar que ese chico esté lo más cerca de esa institución educativa para poder tener acceso a esta y que se puedan cumplir, ¿sí? A cabalidad todos los días con este proceso educativo. Encontramos también las barreras pedagógicas y metodológicas. Estas son, creo que, una de las más importantes, ¿sí? Porque cuando yo no conozco a mi estudiante, cuando yo no identifico esas características y esas habilidades que él tiene, yo no sé cuáles son esas actividades que yo debo utilizar para cumplir con estas. Entonces, en estas podemos encontrar una falta de metodología didáctica diversificada. ¿Qué pasa? Que yo no busco, ¿sí? ¿Cuál es eso que le gusta, eso que a él lo motiva, ¿sí? Cuando no hay motivación y no hay un gusto, ¿sí? Yo no sé qué voy a hacer y la clase me parece aburrida. Entonces, aparte de que tenemos una discapacidad, ¿sí? Tampoco se busca, ¿sí? La estrategia eh, más adecuada que el niño realmente lo motive y que podamos cumplirla. Ausencia de una enseñanza flexible, sí, sí. Vemos que todos los docentes muchas veces no flexibilizo, sino que siempre busco una manera metodológica rutinaria, el cual de pronto no rompe el paradigma de que esos chicos pueden
o podemos aprender de manera diferente. El desconocimiento, ¿sí? De cómo enseñar y cómo evaluar también. No se promueve el trabajo colaborativo dentro de la misma institución educativa. Sabemos que muchos de estos estudiantes con discapacidad son excelentes en el momento en el que yo lo coloco a interactuar con su par comunicativo, porque con él puedo avanzar un poco más y ese par me va también a ayudar, ¿sí? A entender que soy diferente y que lo puedo hacer, ¿sí? Y que yo lo puedo lograr con esa ayuda que tengo de mi compañerito. La priorización del trabajo individualizado, muchas veces lo que hacemos como docentes es colocar el trabajo individual y dejamos el otro trabajo con los otros compañeros diferentes y no debe ser así. Es la misma actividad, pero con diferentes estrategias. Y la rigidez en las evaluaciones de aprendizaje. Entonces, cuando yo no identifico cuándo ese chico o cómo ese chico le gusta realmente aprender, soy el mismo docente rígido, que es la misma evaluación para todos y no miro la diferencia o el estilo de aprendizaje diferente en ese chico con discapacidad. Y encontramos las barreras de organización, los cambios abruptos de actitud, de actividades, el desorden de material didáctico, la indisciplina, que también es uno de quizás las notas que desconocemos, porque el caso de que un chico con discapacidad esté dentro de un aula regular no quiere decir que las reglas y normas se vayan a desvirtuar. Porque, ¿qué pasa? Que cuando este chico en casa no tiene unas reglas, una norma, cuando llega al ámbito educativo, quizás va a reflejar lo mismo que hace en la casa. Y aquí esto también se van a identificar como una barrera. ¿Por qué? Porque desde que no hay una disciplina, un orden y una organización en las actividades, yo no voy a poder cumplir con mis metas y mis objetivos que tengo propuestos en cada actividad o en cada área. Bueno, cuando nosotros hablamos identificamos todo lo que son las barreras, yo lo que busco es flexibilizar, ¿sí? Y cuando yo flexibilizo, yo identifico cuáles, qué estrategias pueden identificarse, ¿sí? Para todos los estudiantes. ¿Y cómo lo hago? Cuando yo miro o identifico, ¿sí? La metodología de enseñanza, ese ritmo, ese estilo, todos no aprendemos iguales, algunos somos más auditivos, unos más visuales, unos más táctiles, ¿sí? Entonces, cuando yo identifico eso, yo flexibilizo mi currículo y puedo adaptar cada una de las estrategias y actividades en cada método de enseñanza. Características del estudiante. Cuando yo identifico qué le gusta, qué sabe y a dónde voy a llegar, yo puedo saber realmente cuáles son esas estrategias que se pueden utilizar y qué tipo de conocimiento le estoy dando a entender a ese estudiante. Principios del DUA. Ya hablamos de barreras, de cuáles eran las características y el currículo flexible y encontramos unos principios. ¿Cuál es el primer principio? Múltiples formas de implicación o motivación. Cuando yo conozco, ¿sí? ¿Cuál es la motivación que tiene ese chico y el porqué del aprendizaje, el por qué yo estoy realmente aprendiendo? Ese chico va a responder realmente con la actividad. Múltiples formas de representación, las redes de reconocimiento. ¿Cómo represento yo ese aprendizaje para que ese niño se motive? Encontramos muchas veces que mientras yo soy el mismo docente, que tengo esa metodología tradicional y no busco innovar, quizás la representación de esas actividades, muchas veces no estoy unificando, ¿sí? La diversidad en estos chicos con discapacidad. Múltiples formas de acción y expresión, las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje. Realmente, ¿cuáles son esas estrategias lúdicos que son motivadoras también para ese niño y que le gusta para poder cumplir con ellas? Pautas del diseño universal del aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son? Generar eh, varios intereses, ¿sí? Mantener esfuerzos y persistencia dentro de la autorregulación dentro de cada actividad, ¿sí? Como representación de la información, qué opciones doy yo en percepción, en lenguaje y símbolos y en opciones de comprensión, porque no únicamente es presentar realmente el contenido, sino cómo comprende ese niño toda esa información. Y por último, promoción de la expresión y comunicación, facilitando la información. Este es un cuadro muy chévere, ¿sí? Donde mire que podemos identificar cada uno
de las redes, ¿sí? Encontramos aquí el verde en todo lo que marca el compromiso, la representación y la acción. Y miren que identificamos el qué, el cómo y el para qué en cada uno. Bueno, en todo este recorrido, ¿sí? La ley, o para nosotros llegar como docentes, nosotros, luego del diseño universal para el aprendizaje, miramos que para nosotros poder llevar o llegar al plan individual de ajustes razonables, yo debo realizar una valoración pedagógica. ¿Qué es la valoración pedagógica? Es una herramienta que busca, ¿sí? Observar e identificar en el estudiante cuáles son esos puntos positivos, ¿sí? Para yo poder, esas fortalezas, para yo poder realmente cumplir con los objetivos y estrategias. Se dice que la valoración pedagógica está diseñada bajo el diseño universal para el aprendizaje DUA. Y esta fue creada por la Fundación Saldarriaga Concha y el Ministerio de Educación Nacional para poder identificar, unificar, ¿sí? El trabajo que se tenía y poder cumplir con las estrategias que marca el decreto como tal. Entonces, la valoración pedagógica lo que busca realmente es un perfil pedagógico de ese estudiante y poder yo como docente mirar las estrategias y conocer el entorno de ese estudiante como tal. Vamos a mirar rápidamente cuáles son los puntos o cuáles son los aspectos que se pueden mirar en la valoración pedagógica. Los aspectos individuales, el entorno de familia, el entorno de aula, los aspectos metodológicos, el desempeño académico y unas conclusiones. Entonces, esta valoración pedagógica es un formato muy chévere, es muy fácil, donde identificamos al estudiante, miramos quiénes son las personas que actúan dentro de la valoración pedagógica, ¿sí? Que es el docente de aula, el docente de apoyo pedagógico, en la familia como tal y algunos otros aspectos importantes en la institución educativa. ¿Qué miramos en los factores individuales? Y miren algo muy importante aquí. Identifico cuáles son esas características, ¿sí? Que marca la discapacidad como tal y miro cuáles son esas barreras que yo puedo eliminar en pro de las oportunidades que se le da a ese niño dentro del aula escolar, ¿sí? Hablo de barreras y hablo de oportunidades, ¿sí? Identifico características y hablo de barreras y oportunidades que yo le puedo brindar. Entorno familiar, ¿sí? Que es uno de los más importantes. Cuando yo tengo una buena identificación de qué es ese entorno familiar, de quién es ese papá, de quién es esa mamá o esa acudiente, ¿sí? De ese niño cómo vive en la casa, de cuáles son esas estrategias que mi papá y mi mamá también buscan, sin ese apoyo para el docente, para yo poder para cumplir con esas metas y esos objetivos, ¿cierto? Cuando yo identifico ese entorno, yo sé a qué me puedo enfrentar y cómo voy yo a culminar mi proceso pedagógico. Encontramos el entorno de aula, que miren que también lo mirábamos en barreras. Aquí identifico yo cuáles son esas barreras físicas que se encuentran en el estudiante, ¿sí? La distribución en el aula de clase, la iluminación, la accesibilidad, todo eso se describe en este apartado. Los aspectos metodológicos que ya los hablábamos cuando nosotros mirábamos las barreras en cuanto a estrategias y metodologías, porque no conocemos el estilo, el ritmo de aprendizaje de cada uno y la disposición de estos, del material que yo debo utilizar para cumplir con mi objetivo. Y los aspectos académicos que son bien importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo no conozco cuáles son los mínimos de esos derechos que tienen esos niños en cada área, ¿sí? Yo lo que hago es estancarlo muchas veces porque no promociono. Y el chico con discapacidad no es que no pueda pasar o promocionar de año en año, que es un tabú que hemos tenido. ¿Por qué? Porque muchos de los niños con discapacidad se ha creado que no pasan de transición o de primero porque no saben y no lo van a hacer. Mientras yo no conozca a mi estudiante y no le doy unos mínimos para que ellos me puedan cumplir, ellos se van a estancar y esa no es la idea. Entonces, en este desempeño académico, yo lo que voy a mirar son esos DBA, ¿sí? ¿Cuáles son esos mínimos que él puede cumplir para él ir cumpliendo, promocionando año a año y que él pueda terminar de acuerdo a su independencia todos sus objetivos académicos y poder graduarse quizás a un bachillerato y hasta en una universidad? Bueno, ya hablamos de todo lo que era
la normatividad, lo que era el DUA, las barreras, la valoración pedagógica y por último, vamos a hablar un poquito de lo que es el plan individual de ajustes razonables. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ya todo esto identificado, entonces yo lo que busco es eh, individualizar esos ajustes y poder eliminar esas barreras para yo poder cumplir con los objetivos realmente y las pautas que se marcan dentro de este decreto. Entonces, cuando yo hablo de plan individual de ajustes razonables, sí, hablo de una herramienta que me ayuda a mí a garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos estudiantes estén basados en la valoración pedagógica y que podamos cumplir, ¿sí? Con todas las estrategias que este chico necesita para culminar su desempeño académico. Este plan individual de ajustes razonables es un insumo para la planeación del aula del respectivo docente y para la mejoración del plan individual, plan de mejoramiento institucional del PMI, y el cual tiene que estar basado y complementado en el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? ¿Cómo surge el plan individual de ajustes razonables? Surge cuando el diseño universal para el aprendizaje no es suficiente y yo debo ya planificar unas estrategias realmente concisas para cada área específico con ese chico. Entonces, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente, es una herramienta de apoyo a nivel pedagógico. Se articula con el plan individual de ajuste razonable, con el PMI también. El PIER como tal presenta ajustes razonables que requieran los estudiantes. No quiere decir que si el chico a nivel de matemáticas es muy bueno, yo voy a hacer un ajuste a nivel de matemáticas. No. Solamente voy a ajustar en el área en que ese chico sí esté un poquito presente las dificultades como tal. El plan individual de ajustes razonables también contiene unas sugerencias y una metodología para papá y mamá, ¿sí? Para que esto sea en acuerdo con él, ¿sí? Este plan individual de ajustes razonables no se hace solito, ¿sí? Cuando yo no tengo apoyo de papá y mamá, ¿sí? Yo no puedo culminar con esos objetivos que yo quiero realmente describir según el plan individual de ajustes razonables de cada estudiante. ¿Qué debe contener el PIA? Una descripción del contexto del estudiante como tal, ¿sí? Una valoración pedagógica. Antes de todo plan individual de ajustes razonables debemos realizar valoración pedagógica, informes de profesionales de salud, porque sabemos que nosotros como docentes no conocemos realmente cuáles son esos aspectos característicos a nivel de salud, porque eso lo hace un profesional en salud, ¿sí? Eso no lo hago yo como docente. Debemos conocer cuáles son las características, cuáles son esas terapias que están él recibiendo, ¿sí? Puede ser de fonoaudiología, de terapia ocupacional o de terapia física, los objetivos y metas que pretendemos realmente llegar con estos chicos, los ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos, y muy importante esa evaluación para saber hasta dónde puedo llevar con él. Entonces, rápidamente les voy a mostrar, este es el formato, ¿sí? Donde miramos los aspectos como tales del chico, los intereses, lo que lo motiva, cuáles son las expectativas del estudiante y de la familia, el entorno de salud, el entorno familiar, todo lo que es el desempeño educativo, el entorno educativo de dónde viene ese estudiante, si ha reprobado o no ha reprobado el año. Este es realmente el cuadro donde vamos a mirar cuáles son las áreas y las barreras, ¿sí? Que este chico tiene y podamos nosotros realmente eliminar, ¿sí? Y buscar esas estrategias para cumplir con cada área, ¿sí? La firma y el acta de acuerdo, que es lo final, ¿sí? Y unas sugerencias para cada actividad que tienen estos docentes y el trabajo en casa junto con la familia. Entonces, este realmente es el, lo último, ¿sí? Que a donde siempre queremos llegar de acuerdo a el plan individual de ajuste razonable y a lo que marca el decreto 1421 y la educación inclusiva en con los chicos con discapacidad en cada institución educativa. Hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias.